Bueno, muchas gracias a todos por venir a escuchar esta charla, como también a Laura Las Peñas que nos presentará hoy. La doctora Laura Las Peñas, ella es investigadora adjunta de CONICET, trabajando actualmente en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en Córdoba, como también es profesora titular de la materia genética en la Universidad Nacional de Córdoba, y ella se especializa principalmente en la citogenética de la familia Cactácea, como también de otras familias como Asteráceas, Solanáceas, entre otros. Así que ahora, bueno, vamos a dejar a ella para que pueda compartirnos la pantalla y poder escuchar su charla. Al final podemos hacer las preguntas activando los micrófonos como ya hemos realizado previamente. Y Laura, si querés compartir la Sí, pantalla. ahí comienzo a compartir la pantalla. Buenísimo. Ahí está. Hola, buenas a todos. Bueno, como Rocío me presentó, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y mi lugar de investigación es el INVIP. Y hoy lo que voy a hacer es presentar un poco mi historia, que es comienza con la tesis doctoral, ¿sí? Hace varios años, en la parte que es citogenética de cactáceas. Entonces, bueno, le puse un título bastante amplio, que es la caracterización de la diversidad de las cactáceas, aspectos genéticos, morfológicos y ecológicos. Y me pareció importante, antes de comenzar con los trabajos que he realizado en la familia de las cactáceas, comentarles un poco sobre esta familia tan interesante que son los cactus, que seguro que toda la audiencia los conoce y muchos de ustedes los deben estar cultivando. Entonces, a ver. Bueno, ahí parece que va la conexión. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre la distribución de esta familia. La familia se encuentra en América exclusivamente. La única especie que se encuentra naturalizada fuera de América es Rhipsalis baxífera. Rhipsalis baxífera es una especie epífita de cactus y se encuentra en África, Madagascar y Ceilán. Todas las otras especies son nativas del continente americano. Este mapa muestra, dependiendo de los colores, la cantidad de especies por sitios. Si nosotros ubicamos la familia de las cactáceas dentro del orden de las carifilales, podemos decir que esta familia es monotípica. Esta familia es monotípica, es decir, que toda la familia se agrupa dentro de un clado, y dentro de la familia podemos dividirla en 4 subfamilias. Las más primitivas son las peresquias. Estas peresquias son cactus con hojas que todavía conservan las hojas. Después podemos hablar de esta subfamilia Maewenoideas, que dentro de esta subfamilia se encuentran solo 2 especies que son nativas de la Patagonia Argentina. La otra subfamilia es la subfamilia de las cactoideas, que acá se encuentra en el clado en rojo, y es la subfamilia con el mayor número de especies de cactáceas, incluye a las especies más conocidas por cultivadores. Yo puse algunas fotos, ¿sí?, que representan a la subfamilia, y me pareció importante poner esta, que es Blopheldia liliputana. Si ustedes observan, esta especie es de tamaño muy chiquito, en comparación con una moneda, es la cactácea más pequeña que se conoce. Y es basal a la subfamilia de las cactoideas. La otra subfamilia es la subfamilia de las opuntioideas. Esta subfamilia se la conoce mucho porque se encuentra la especie más cultivada dentro de las cactáceas para el uso alimentario, que es la Opuntia ficus indicans, acá en Argentina conocida como tuna,
o en México conocida también como nopales. Y esta especie, Pereschia lignidifolia, antiguamente se encontraba dentro de la subfamilia de las pereschioideas, las cuales, después de una filogenia molecular basada en marcadores moleculares de cloroplasto y nucleares, se separó del resto de las pereschioideas. Si nosotros hablamos de los cactus, tenemos que diferenciarlos, y estos, cuando nosotros estamos viendo un cactus, vemos que la mayoría de las veces tienen un tallo suculento, con areolas. Esta areola es una estructura única en las cactáceas, en la cual podríamos decir que es una yema, en la cual se encuentran los meristemas. A partir de esta areola surgen las espinas, por ejemplo, y también las flores. Algo muy característico en las flores es que presentan muchos estambres y además estigma multilobulado. Los usos de las cactáceas han sido múltiples, variados, por ejemplo, en alimentos, como ya mencioné, la tuna o los nopales en México. También se utiliza mucho como forraje en lugares muy de extremas sequías, se los da como alimento a los animales. También es bastante conocido como alucinógeno. Acá estamos mostrando el peyote, pero también otra de las especies muy alucinógena y muy buscada es el San Pedro. Por otro lado, se encuentran como uso como ornamentales. Actualmente se las cultiva en varios lugares del mundo, y existe muchísima gente apasionada por las cactáceas. Realmente tienen unas flores muy vistosas. Además, otro de los usos podría ser en la construcción, como madera, ¿sí? Estos serían los cardones, también como artesanías, estos como se ve acá en la foto, podríamos ver palos de agua, y por último, de una forma indirecta para el cultivo de la cochinilla como colorante. Entonces, la familia de las cactáceas dentro de nuestro país, Argentina, se encuentra representado por las 4 subfamilias, y esto es lo que a mí me empezó a llamar la atención cuando comencé con mis estudios. Nosotros podemos ver que dentro de la subfamilia Pereschioideas se incluyen 3 especies, Maiguenoidea las 2 especies, Opuntioidea 49 especies, y Cactoidea 171 especies. También algo muy interesante es que 158 especies son endémicas de Argentina. En este mapa podemos ver la distribución, la densidad de cactáceas que se encuentra en cada una de las provincias. Como podemos ver, el noroeste de Argentina presenta una amplia diversidad de cactáceas. También se ha planteado de que el origen de esta familia podría haber sido el noroeste de Argentina. Como yo les dije, mis inicios en la investigación fueron en citogenética, y mi tesis doctoral fue en citogenética de cactáceas. Para mí la citogenética es un área súper interesante, ya que podemos ver a las cactáceas desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista cromosómico. Si tenemos que definir lo que es la citogenética, podemos decir que es una rama de la genética que estudia los cromosomas. La citogenética podemos ver el número cromosómico. Si conocemos el número cromosómico en estadios de metafase, podemos ver las características de esos cromosomas y ordenarlos en cariotipos de acuerdo a la posición del centrómero. También podemos ver el porcentaje de heterocromatina, es decir, la cantidad de heterocromatina y cómo se encuentra distribuida en los cromosomas. Estos son marcadores moleculares, y por ejemplo en estas fotos es un bandeo cromosómico con 2 fluorocromos, uno que es el CMA, que tiene regiones ricas en citosina y guanina, y el otro fluorocromo es el DAPI, que tiene regiones ricas en adenina timina. También en la citogenética, y ya haciendo referencia a lo que es la citogenética molecular, podemos ver
la ubicación de los genes en los cromosomas. En nuestro laboratorio trabajamos bastante con dos genes ribosomales, el 45S y el 5S, y nosotros utilizamos la técnica de Fish para ver la ubicación y la cantidad de estos genes en los cromosomas. Por ejemplo, en esta foto hay una hibridación del 45S en una placa metafásica y teñidos con yoduro de propidio. ¿Para qué sirven todos estos estudios? Bueno, nosotros los utilizamos para ayudar a la sistemática y la evolución de esta familia. No les dije, pero sistemáticamente o taxonómicamente la familia es bastante complicada porque los límites de las especies muchas veces no están bien definidos. Entonces, la citogenética ha aportado varios datos para la delimitación de las especies. Entonces, el gran objetivo que he tenido desde el comienzo de mis investigaciones fue dilucidar patrones de evolución cromosómica usando diferentes herramientas y relacionándolo con otras ramas como la morfología, la ecología y la filogenia. Entonces, ahora en la otra parte de la charla les voy a contar un poco sobre algunos trabajos en las diferentes subfamilias de las cactáceas para después concluir sobre cuáles son los aportes que nosotros hemos dado desde la citogenética. Entonces, voy a comenzar con estas dos subfamilias que dije que eran subfamilias primitivas, las peresquias y las maigüeñas. Este fue un trabajo en el cual nosotros analizamos 3 especies de peresquia de Argentina y una de Brasil. Fue una colaboración con un grupo de Brasil, por eso incluimos también algunas especies de peresquias de Brasil. Y además incluimos a las 2 especies de maigüeña. Como les dije, o como vieron en todos los clados anteriores, la subfamilia peresquia antiguamente se creía que estaba formada por un solo género, que era Peresquia, y que incluía 17 especies. Actualmente, con datos moleculares, a este género se lo divide en 2 clados. Un clado que le podemos llamar el clado del sur, el clado B, ¿sí? Y el otro clado es el clado A, o el clado del norte. Nosotros en este trabajo solo analizamos 4 especies del clado B, y en esto se encontraba Peresquia baiensis, que es de Brasil. Las otras eran baiensis y grandifloras, son muestras de Brasil, y las otras son de Argentina. Grandiflora también se encuentra en Argentina. Nuestros datos cromosómicos, hicimos recuentos cromosómicos, bandeos, y también aplicamos la técnica de Fish para ver la localización de los genes del 45S y el 5S. Pudimos ver que cada una de las especies, junto con el contenido de ADN que también medimos, podían diferenciarse o podían separarse una de la otra especie. Si bien previo a este trabajo se conocía que todas las especies de peresquias presentaban un número cromosómico de 22. Algo que no les comenté, pero la familia de las cactáceas tiene un número básico, X11, y la mayoría de los recuentos cromosómicos que se conocen hasta el momento son múltiplos de este número básico. Por otro lado, en el mismo trabajo hicimos un análisis de varias poblaciones de las 2 especies de Maigüenia patagónica, acá se las presento, y Maigüenia popegui, también acá está la foto, que son cojines bastante compactos, bastante abundantes en la Patagonia Argentina. Acá está la distribución de las especies, y algo muy característico de estas 2 especies es que en la areola se encuentran las espinas, 3 espinas, y algunas hojas aciculares. Lo que nosotros pudimos observar es que Maigüenia popegui presentaban en todas las poblaciones un número cromosómico de 22. No hubo ninguna variación, pero nos encontramos que Maigüenia patagónica presentaba, la mayoría de las poblaciones, un número cromosómico de 22, ¿sí? Pero también observamos una población en Río Negro, en la cual vimos un citotipo de 44 cromosomas, y esto
nosotros hipotetizamos que el origen de esta población tetraploide podría haber sido un autotetraploide o un autopoliploide, es decir, es la duplicación exacta del número cromosómico de estas poblaciones diploides. Actualmente sabemos que esta población de Maigüenia patagónica de 44 cromosomas se encuentra aislada del resto de las poblaciones diploides y podría, una de esas explicaciones es que, bueno, en este momento no tienen flujo génico, pero deberían seguir haciendo otros estudios para ver si se encuentran otras poblaciones tetraploides. Entonces, con estos datos nosotros concluimos que estas subfamilias están estrechamente relacionadas, que las características citogenéticas y de contenido de ADN permiten caracterizar a cada una de las especies, es decir, diferenciarlas. También en este trabajo nos dimos cuenta que sería muy importante seguir haciendo estudios de citogenética molecular en el otro clado de las peresquias, en el clado A, en las peresquias del norte. Y esto nos ayudaría a terminar de entender las evoluciones, las tendencias evolutivas. Actualmente, a ese clado A de las peresquias del norte se las están pasando a un nuevo género, Leuenbergia. Otro de los trabajos que le quería contar es en la subfamilia de las cactoides. Como les dije, la mayoría de las especies que nosotros conocemos, o las más cultivadas por los cultivadores y los coleccionistas, se encuentran dentro de esta subfamilia. Esta subfamilia también tiene un origen en el noroeste de Argentina, y podemos actualmente decir que hubieron 3 rutas de migración. En Argentina se encuentran especies dentro de las tribus, porque actualmente a la subfamilia de las cactoides se la divide en estas tribus, ¿sí? Y Argentina cuenta con especies de la tribu Notocacte, Rhipsalide, Cere, Browningia, Trichocereus y alguna que otra Hilocere. Entonces nosotros hicimos un estudio en un género que es endémico de Argentina, el género Pyrrhocactus. Acá les presento, estas son las plantas. La mayoría de las plantas crecen al costado de la cordillera, son solo de Argentina. Y nosotros cromosómicamente pudimos ver 2 cosas. Por un lado, podemos caracterizar a cada una de las especies, de estas 7 especies, por la fórmula cariotípica. Cada una tiene una fórmula cariotípica diferente, con un patrón de bandas de CMA, DAPI diferente, y además planteamos una hipótesis de una homeología cromosómica, es decir, que el primer par cromosómico de la fórmula cariotípica es el cromosoma de mayor tamaño y aparte presenta un satélite. Esto se observó en las 7 especies. Con estudios posteriores hemos visto que muchas de las cactáceas presentan este par cromosómico homeólogo. Otra de las características importantes o sobresalientes dentro de este grupo es que esta especie, Pyrrhocactus tamarcensis, presentó un par cromosómico subtelocéntrico, algo bastante raro dentro de las cactáceas. La mayoría de las cactáceas, cuando nosotros analizamos los cromosomas, presentan cromosomas metacéntricos o un par o 2 pares submetacéntricos, en un cariotipo de 22 cromosomas, es decir, diploide. Entonces, con este trabajo nosotros podemos separar a las especies por la fórmula cariotípica y por el patrón de banda CMA-DAPI. Y el último trabajo que les voy a presentar es en la subfamilia de las opuntioideas. Dentro de las subfamilias opuntioideas, como les dije, se encuentran en toda América, presentan tallos articulados por lo general, y en la areola, que es este meristema, también encontramos unas espinas muy pequeñas, que los que comen las tunas seguro que las conocen, que son pequeñas janas o penepes o gloquidios, que son bastante molestas. Este tipo de espinas es exclusivo de la subfamilia de las opuntioideas.
También otra de las características únicas de las opuntioides es las semillas. Estas semillas blanquecinas, el resto de la familia tienen semillas oscuras, negras, a marrones, y también presentan la subfamilia de las opuntioides un arilo bastante desarrollado. Acá podemos ver el embrión, por lo general curvado, y un arilo bastante desarrollado, y es característico de un género u otro. Una filogenia molecular de los géneros sudamericanos, hecho por un grupo de trabajo, por Ritz y colaboradores, pudieron ver algunas características, como por ejemplo la morfología de las semillas, como les decía, el arilo, ¿sí?, que era diferencial en cada uno de los géneros, y nosotros pudimos observar que este género Tephrocactus, que es endémico también de Argentina, habían analizado algunas de las especies, y en el clado, donde se encontraban las especies de Tephrocactus, se observaba que se incluían otras especies de otros géneros, algunas especies de Austrocylindropuntia, otras de Maiguenopsis y de Puno. Entonces nosotros nos planteamos un trabajo de analizar todas las especies de Tephrocactus existentes, y además las especies afines a Tephrocactus, para poder resolver taxonómicamente los problemas dentro de este clado. Algunos géneros también únicos en Argentina, por ejemplo el género Pterocactus, es un género exclusivo de Argentina y se encuentra al sur de la Argentina. Son cactus geófitos, porque cuando tienen en las épocas de frío donde hay nieve, desaparece toda la parte aérea, todo el tallo aéreo. Además, tienen unas semillas tipo aladas. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco sobre este género Tephrocactus. ¿Cuáles son las características del género Tephrocactus? Acá se los presento una de las especies, o la más distribuida. Este es Tephrocactus articulatus. Dentro de Argentina, se dice que son 7 especies y que son endémicas de la Argentina. Acá estaría la distribución de todas las especies de Argentina. Son arbustos con ramas laxas, globosas o cilíndricas. Sus frutos por lo general son secos y se presentan estas semillas con un arilo tipo corchoso o parenquimatoso. Es exclusivo del género. Estas son las 7 especies, Mauna, que es Tephrocactus paediophilus, la cual antiguamente no se la reconocía como especie, sino se la incluía dentro de Tephrocactus articulatus como una variedad. Acá están las 8 especies de Tephrocactus en los diferentes ambientes. Acá les muestro las semillas con los arilos corchosos o parenquimatosos, y cada una de las especies presenta una morfología de semilla diferente. Como les conté en la filogenia anterior, se incluía dentro de Tephrocactus a 3 especies, que eran de otros géneros. Estas especies, por ejemplo, esta es Tephrocactus nigrispinus actualmente, pero antiguamente era Maiguenopsis nigrispinus, presentaba una semilla que no presentaba el mismo tipo de arilo que Tephrocactus, al igual que esta, que es Puna boneae o Tephrocactus boneae, actualmente trasladada a Tephrocactus boneae. Entonces, nuestro objetivo en este trabajo fue estudiar el género en un contexto molecular, utilizando marcadores de cloroplasto. Se utilizaron marcadores de cloroplasto porque se conocía que la mayoría de las especies eran poliploides, entonces se decidió realizar el trabajo con marcadores cloroplastídicos. Además, se hizo un estudio citogenético y morfológico. En este trabajo nosotros incluimos 33 individuos de 12 taxones de Tephrocactus y las especies afines que se incluían dentro de Tephrocactus. En el mapa podemos ver que con el círculos naranjas se encuentran los individuos que hemos analizado de Tephrocactus, y con azul algunas taxones afines a Tephrocactus.
¿Cuál fue la metodología? Bueno, una reconstrucción filogenética con esos marcadores, se hizo un análisis citogenético de todos los individuos que se analizaron, no solo el número cromosómico, sino también se vio la heterocromatina con los bandeos cromosómicos, se hizo una localización de los genes ribosómicos con la técnica de Fish. Además se analizaron las muestras con contenido de ADN a través de citómetro de flujo. Y por último, se hizo un mapeo de caracteres citogenéticos y morfológicos. Es decir, que también se vieron las características morfológicas de las especies de Tephrocactus y de todas las especies afines a Tephrocactus, para poder reconstruir el ancestro para el género Tephrocactus. Nuestros resultados fueron esta filogenia, en la cual acá podemos ver que se recupera el género Tephrocactus con 2 especies definidas, en las cuales las especies afines son pasadas a Tephrocactus, son estas 3, y podemos separar al género en 3 clados. El clado A, en las cuales presentarían las características de Tephrocactus, el clado B, en el cual podemos ver a Tephrocactus weberis y sus 2 variedades, y el clado C, en el cual se encuentran las especies de los géneros afines que actualmente van a pasarse a Tephrocactus. Cuando hicimos el mapeo de las características citogenéticas, pudimos observar algo bastante sorprendente. Primero, los números cromosómicos de estos taxones es súper variable. Podemos ver, por ejemplo, acá, arriba, Tephrocactus geométricos, Halophytus y Alexanderi eran diploides, pero dentro de este clado, ¿sí?, podemos ver números cromosómicos súper altos, y podemos decir que son los números cromosómicos más altos de las cactáceas hasta ahora observados. Y por ejemplo, esta especie es Tephrocactus paedophilus. A esta especie yo les comenté que Roberto Kislin en 1984, en su monografía del género, lo incluye como una variedad dentro de Tephrocactus articulatus. Nuestros datos, tanto citogenéticos como moleculares, hacen que esta especie se recupere como especie y actualmente la podamos describir como una nueva especie, presentando 319 cromosomas. ¿Cómo nos explicamos este número cromosómico tan alto? Una de las explicaciones es por una autopoliploidía. Nosotros, la hipótesis para estos números cromosómicos tan variados es por autopoliploidía. Acá les muestro algunas metafases hibridadas con la técnica de Fish, con los 2 genes, el 45S en verde y el 5S que no se ve mucho, pero en rojo, para una metafase diploide, tetraploide, y para esta especie Tephrocactus paedophilus de 319 cromosomas. Cuando nosotros mapeamos estos números cromosómicos, podemos ver, por ejemplo, que este clado es solamente poliploide, y podríamos decir que el ancestro para el género Tephrocactus es diploide. Podría haber sido diploide. Acá les estoy mostrando en el árbol filogenético el mapeo de los sitios, tanto 45S como 45S. Y entonces también podemos decir que el ancestro para los Tephrocactus podría haber sido un individuo con un cariotipo diploide de 22 cromosomas, todos cromosomas metafásicos, y con un sitio para el 45S y un sitio para el 5S. Por otro lado, también, como les dije, se realizaron en los niveles, el contenido de ADN en todas las especies, ¿sí? Nosotros, para poder comparar entre las especies, teníamos que llevar a un genoma haploide, básico, porque teníamos diferentes niveles de ploidía. Entonces nosotros, a los valores obtenidos con el citómetro de flujo, lo tuvimos que dividir por el nivel de ploidía, y así obtuvimos el contenido de ADN básico, ¿sí?, de 1 picogramo. Lo que pudimos observar es que especies, por ejemplo, diploides, presentaban una mayor cantidad de contenido de ADN
que las especies las cuales tenían altos niveles de ploidía. Esto nos mostró que existe una correlación negativa entre el nivel de ploidía, ¿sí?, que se representa en el eje de las X, y el contenido de ADN. Acá está representada la regresión negativa. También podemos ver que, por ejemplo, comparamos dos especies con el mismo número cromosoma y, por ejemplo, Tephrocarpus molinensis, que tiene 44 cromosomas, presentó 4 sitios de 45S y Tephrocarpus recurvatus presentó 2 sitios de 45S. Y como les dije al principio, también se mapearon las características morfológicas para poder ver o determinar cómo era ese ancestro para el género Tephrocarpus. Entonces nosotros mapeamos 8 características, en este les muestro solo 4, estos números son esto y estas son las características que se muestran en cada uno de los cuadraditos, y podemos decir que el ancestro para los Tephrocarpus podría haber sido un arbusto enano, con artesos segmentados o articulados, con hojas caducas, pétalos blancos y sépalos sin espinas. Entonces, como conclusión, podemos decir que este género es monofilético, que se incluyen 12 especies bien definidas, que Tephrocarpus paedophyllus es una buena especie y que se diferencia cromosómicamente de Tephrocarpus articulatus, que era la especie a la cual se le daba como una variedad. Además, muchísimos problemas taxonómicos, como por ejemplo Tephrocarpus alexanderi y Tephrocarpus geométrico, algunos autores los ponen como la misma especie, y en este trabajo, con características moleculares, morfológicas, y también con la parte citogenética, podemos definir a estas especies como buenas especies. Y también lo que podemos decir que esas especies en las cuales no estaba claro si pertenecían al género Tephrocarpus o a los otros géneros como Maiguenia, Maiguenopsis nigrispinus, Puna boniae, se incluyen dentro del género Tephrocarpus. Entonces, como conclusiones de este trabajo, decimos que Tephrocarpus es monofilético, que citogenéticamente el género presenta altos niveles de ploidía y que uno de los posibles orígenes de las especies es los diferentes niveles de ploidía, y que la poliploidía dentro de las especies está definida por autopoliploides. También esas altas poliploidías son mantenidas en estas especies porque la mayor reproducción de las especies es por artejos, es decir, una reproducción asexual. Si nosotros vemos las poblaciones de Tephrocarpus, los artejos se desprenden rápidamente o de forma frágil y forman poblaciones que son como un clon. La reproducción asexual está sesgada en algunas poblaciones. Morfológicamente, al género lo podemos caracterizar por un tallo globoso, cilíndricos y segmentados, flores apicales, generalmente de color blanco perlado, en algunos clados, pero también podemos decir que existen flores amarillas o rojas, que los frutos, la mayoría de las especies presentan frutos secos, y casi todas las especies presentan esa semilla con el arilo corchoso, excepto estas dos especies, Tephrocarpus recurvatus y Tephrocarpus berjafelti. Y luego de esa reconstrucción ancestral, tanto citogenética como morfológica, podemos hipotetizar que el ancestro para el género Tephrocarpus fue un diploide con 22 cromosomas, con un número básico 11, con pequeños genomas, con un genoma de 1,85 picogramos aproximadamente, que presentó 2 losis de genes ribosómicos y que estos eran asinténicos. Asinténico hace referencia a que cada uno de los genes se encuentra en cromosomas diferentes, que morfológicamente ese ancestro podría haber sido un arbusto pequeño, de hojas caducas y pétalos blancos, tendiendo a rosado, y sin mucrones en los téparos. Entonces, con estos 3 trabajos, lo que yo quise hacer es mostrarles que
Por un lado, que cromosómicamente la familia no ha sido muy analizada. Los trabajos míos fueron pioneros en citogenética molecular y actualmente yo llamo a la sociedad, a la gente que trabaja en citogenética, a que haga citogenética en las cactáceas del resto de América, porque por ejemplo dentro de la subfamilia de las opuntioideas, en estas tribus no se conoce cómo son sus cromosomas y es difícil comparar muchas veces cómo fue la historia evolutiva de los cromosomas. Sí, conocemos bastante de los cromosomas de las especies que habitan en Argentina y países limítrofes. También dentro de la subfamilia de las opuntioides podemos decir que hay muy pocos datos y que esto es importante para dilucidar los mecanismos de evolución de los cromosomas en las cactáceas. Entonces, estos son algunos de los trabajos que yo vengo realizando y actualmente estoy dirigiendo 2 tesis doctorales. Estoy dirigiendo a Karen Bach, codirigiendo junto con Diego Burbich, y su tesis incluye no solo datos citogenéticos, sino también ecológicos, y estamos viendo la variabilidad intraespecífica de aspectos genéticos y ecológicos en especies de Gymnocalicium. Gymnocalicium es un género también endémico, y son 57 especies, hay muchas especies endémicas en la provincia de Córdoba, y Karen está haciendo un análisis no solo citogenético, sino también con microsatélites para ver la variabilidad de las especies, tanto entre las especies como dentro de las especies en un gradiente altitudinal. Por otro lado, Gonzalo Montenegro está haciendo también su tesis doctoral, tratando de analizar las especies de Lovivia, un género muy poco estudiado, si bien se conocen el número de especies, las características morfológicas, se han descrito muchas especies a nivel morfológico, no existen hasta la actualidad ningún dato sobre las características citogenéticas ni de contenido de ADN, entonces en su tesis está tratando de establecer las relaciones genómicas y la delimitación de las especies. Además, estoy dirigiendo actualmente 3 tesinas de grado. Ivana Didio, ella está, justo terminó la semana pasada su tesina, y lo que hizo es un análisis comparativo de las variables morfoanatómicas, ¿sí?, en el género Tephroacactus. Lo que hicimos en esta tesina es ver si las características morfoanatómicas de la epidermis, el tamaño de los estomas, la cantidad, se encontraban relacionadas con los niveles de ploidía. Por otro lado, Micaela también está haciendo su tesina en estudios multidisciplinarios de especies de Trichocereus. El género Trichocereus también es súper interesante porque incluye varias especies híbridas y ella está tratando de dilucidar a través de los cromosomas y de la parte morfológica estas especies híbridas y subparentales. Y por último, Sebastián Fondacaro está realizando un estudio solo cromosómico, citogenética molecular y números cromosómicos en varias poblaciones de esta especie, que es bastante interesante, Wiggins sesilifolia, que se encuentra de forma, distribuida de forma disyunta. Entonces lo que él está haciendo es un estudio citogenético para ver cómo son las poblaciones de esta especie. Además, actualmente, algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en el laboratorio es, por ejemplo, junto con la doctora Laura Barone del Instituto FUEDEI, de la Fundación para el Estudio de Especies Invasoras, hicimos una colaboración hace varios años y ahora estamos por publicar un trabajo porque nos preguntamos cuál era el origen de las poblaciones de Opuntia ficus indica, la tuna. Nosotros sabemos que la tuna no tiene origen en Argentina, sino en México, y nuestra pregunta es, ¿cómo llegaron estas plantas argentinas, que hay muchas asilvestradas, como por ejemplo esta que es Opuntia ficus indica con espina, y cuál fue el origen, y tratar de dilucidar si fue una sola vez
la introducción de la especie al país o fueron varias. Para esto, bueno, estamos analizando con las técnicas citogenéticas, pero también con técnicas moleculares. Cuando yo comencé con los estudios citogenéticos, encontré un problema bastante grande que después pude ir solucionando, y es que la mayoría de las veces la gente que hace citogenética obtiene las metafases a partir de semillas germinadas. Cuando yo comencé con las cactáceas, ponía a germinar las semillas y observaba que no tenía metafases. Entonces empecé a observar un fenómeno que acá se muestra, una raíz, que se agotaba el meristema. Esto me llamó mucho la atención durante años. Me puse en contacto con Svetlana Shishkova. Ella es investigadora del IBT en México, y empezamos a hacer trabajos en conjuntos. Lo que hicimos es un análisis del tipo de crecimiento de la raíz de las cactáceas. Se publicó un trabajo viendo cómo era este tipo de crecimiento en la subfamilia de las cactoides. Fue muy preliminar, pero actualmente continuamos incluyendo más cantidad de especies y de género para ver si toda la subfamilia de las cactoides y toda la familia de las cactáceas presentan este tipo de crecimiento determinado, que es algo que no se observa en el resto de las angiospermas. Entonces, bueno, después de ese trabajo, tuvimos un convenio, MinSit-CONACYT, en el cual pudimos seguir avanzando en este proyecto, en el cual pudimos analizar varias especies de la subfamilia de las opuntioides, y vimos que algunos géneros presentan este tipo de crecimiento y otros no. Entonces, estamos tratando de dilucidar si este tipo de crecimiento está asociado a algún tipo de ambiente o si es propio de las cactáceas. Además, como Rocío me presentó, soy docente de la facultad, trabajo en la cátedra de genética, y muchas veces uno cuando hace investigación le gusta devolver a la sociedad, y hace 2 años comenzamos a dar talleres para los niveles secundarios. Más que nada fueron en los últimos años, chicos que estaban en el último año a realizar prácticas en el laboratorio. Lo que nosotros actualmente nos planteamos son 2 proyectos. Uno es, podemos tocar y ver el ADN, cómo es y cómo funciona ese ADN. Este es un pequeño proyecto que está presentado en Ciencia para el Mar de la CSIC, y además en el laboratorio recibimos a los chicos de 6º año, en los cuales con experimentos muy sencillos ellos pueden ver y preguntarse sobre este ADN. Y además, el otro proyecto, que lo tenemos para Ciencia para el Mar, pero también lo hemos presentado varios años en el Día de las Plantas, en el Día Internacional de las Plantas. Nosotros presentamos qué es y qué no es un cactus. Si nosotros hablamos con la sociedad muchas veces, a todas las suculentas les llaman cactus, o todos los cactus son suculentos, y nosotros tratamos de hacer una pequeña charla sobre qué es y qué no es un cactus. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un resumen de todos los trabajos que venimos haciendo en cactáceas. Por supuesto que todos los trabajos no trabajo sola, siempre me encuentro acompañada de un montón de gente que se encuentra en el laboratorio o en otros lugares. Como colaboradores, como siempre desde mi inicio, estuvo Roberto Kisling, que realmente con él he aprendido muchísimo de las cactáceas. Gabriel Bernardello ha sido mi director en el doctorado, el postdoc, y cuando ingresé a la carrera, y actualmente es el director del MINVIP. Con él pude llevar adelante todas mis inquietudes en citogenética, y en el laboratorio cuando yo comencé se hacía citogenética clásica, y actualmente estamos haciendo citogenética molecular. Además, como siempre, me están acompañando y siempre, bueno, compartimos muchísimo en el laboratorio con Luciana, Alejandra y Adriana, que son las técnicas del laboratorio en diferentes áreas,
y con ellas siempre compartimos muchas cosas y también dudas que surgen. También una persona que ha colaborado mucho en mis trabajos es Sergio García. Él se encuentra en el museo, en el Jardín Botánico, es ingeniero agrónomo, es apasionado por las cactáceas y muchas veces cuando nosotros no podemos cultivar las cactáceas en la facultad, se las llevamos al Jardín Botánico y él las cuida y nos informa sobre todo su seguimiento. También en muchos trabajos estuvo Natalia Moreno, que en el laboratorio hizo su tesis doctoral y su postdoc. Ella comenzó al principio a trabajar con cactáceas, ella hizo su tesis doctoral en Ripsalis, y además, bueno, con Diego Gurbich, investigador de ahí del INVIP, también llevamos adelante varios proyectos en cactáceas, y por supuesto, bueno, Franco Charini, que es mi compañero de citogenética desde el comienzo, con él hemos compartido desde el principio el laboratorio, y son charlas cotidianas, que bueno, que ahora con esta situación las tenemos por internet, pero bueno, a todos los del laboratorio, seguro que me olvido muchos, les agradezco porque bueno, todos los trabajos van surgiendo a partir de la colaboración de muchísima gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Hermosa charla, muy completa. Si querés, puedes dejar de compartir, digamos, y activar el video para que puedan hacer preguntas mediante el chat, y si quieren activar sus micrófonos para hacerles preguntas directamente a Laura, bienvenidos. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Primera. Sí, claro, Gaby. Me llamó muchísimo la atención esas dos especies, el número de cromosomas que tienen, más de 300 y... Miré, ¿vi mal o decía 381? ¿O cuánto era, Laura? No sí, me acuerdo. 242 y 319. Sí, son números altísimos, sí, son así. Las cactáceas son pocas, pero bueno, cuando nosotros escribimos el trabajo, nos dimos cuenta que los números son súper altos para las angiospermas, y dentro de las cactáceas las más altas. Costó muchísimo contar ese número, pero como bueno, mostré ahí en esa placa metafásica del FISH, se pueden contar perfectamente, se separaron, son células súper grandes. Sí. Sí, y mi pregunta en realidad va más desde mi ignorancia en citogenética y todo eso. ¿Cuál es el costo energético de mantener ese número de cromosomas? Porque comparado con las otras especies son más de 10 veces más de cromosomas, de número de cromosomas. Es para la planta, no sé cómo explicarlo. ¿Es más costoso? Yo creo que, mira, yo cuando vi esos números tan altos, no es algo tan frecuente, y uno se pregunta, ¿cómo es la división celular? Si nosotros vemos el ciclo celular de las cactáceas muy lento, las cactáceas crecen lento, y con 319 cromosomas me imagino que es mucho más lento. Ese número nosotros lo atribuimos a los lugares donde habita esa especie, que es en lugares salinos, por lo general, bueno, hay bastante bibliografía que esos lugares tan extremos soportan estos números cromosómicos. Otra de las cosas que yo vi es que la reproducción es asexual. Yo no he podido hacer germinar semillas de estas plantas. Entonces, son todos clones, ¿sí? Para mantener ese número tan alto. Vos imaginate una meiosis. Justamente es que suena bastante... Sí, si vos decís que el ciclo celular es bastante lento y... Sí, no me puedo imaginar cómo puede replicar todo ese DNA. Y vos decís que el ambiente, perdón que estoy acaparando las preguntas, pero vos decís que el ambiente puede estar seleccionando para que esas especies tengan ese número de cromosomas. Mira, yo creo que me parece que es algo para que recién empieza, ¿sí? Es un número alto,
Yo conozco 2 poblaciones en 2 salinas diferentes que tienen ese número y me parece algo súper interesante estudiar un poco más sobre su fisiología, sobre las divisiones, cómo se mantiene, porque es, bueno, es conocer nada más el número cromosómico y la planta, me parece algo súper interesante seguir analizando. Y yo creo que sí, que el ambiente ayuda bueno, a mantener un poco este número. Creo que podrían muchos trabajos ver cómo se mantiene este número en ese ambiente. Sí, acá hay una pregunta de Mariana que dice si se conocen las correlaciones ecológicas con estas especies, con las de número de cromosoma alto, creo. Es decir, Sí. la correlación de esas características genéticas con las características morfológicas y ecológicas. No sé si Bueno, se entendió bien la pregunta, si no, Mariana, podrías... sí. Bueno, yo me imagino que, bueno, ese número 77 también no es un número fácil, para una meiosis no lo podemos dividir. Nos tenemos que acordar que el número básico para las cartáceas es 11, o sea, serían 7 veces el número básico. Ese número también, vuelvo a decir, todos los estudios que yo hago son diploides, ¿sí? de mitosis, perdón, no de meiosis. Es súper interesante ver cómo son las meiosis. Yo he visto especies con 55 cromosomas, con 77, con números impares, y uno se pregunta cómo es la meiosis. Realmente no lo sé, es súper difícil trabajar con meiosis de cactus. Yo no lo he tratado de hacer, pero después lo he dejado porque son pocos los botones florales y por lo general no doy con el estadio. Las características ecológicas, yo no he hecho análisis ecológicos, pero me parece que hay que seguir profundizando sobre este género. Esto me pareció súper interesante cuando comencé, y si no cortaba no lo publicaba, pero me parece que hay muchísimo para hacer en todo lo que es la característica morfológica y ecológica. No se sabe nada. No sé si le contesto a María. Sí, ella también dice que le llama la atención la correlación negativa, y a mí también me llamó la atención la correlación negativa con la cantidad de ADN y el número de cromosomas. Es como que los que tienen más cromosomas tienen el genoma más compacto. Sí, bueno, van perdiendo secuencias que son repetitivas, ¿sí? Existen varias hipótesis, o varias hipótesis en las cuales genomas muy grandes tienen menor cantidad de ADN que los genomas más pequeños de las especies emparentadas. Eso se ve no solo en las cactáceas, sino en otras familias se ha visto esa correlación negativa. Es bastante significativa, por eso yo también dije que no es el contenido de ADN del 12, sino el contenido de ADN llevado al número mínimo, al número básico, al X, ¿sí? Porque si no, no se puede hacer comparaciones entre especies de diferentes niveles de ploidía. Ajá. Y claro, acá dice ella también que la pregunta iba con respecto a la adaptación evolutiva, y como vos decís que puede ser pérdida de regiones que no sean más funcionales en esas especies. Eso también te iba a preguntar, y sigo acaparando las preguntas, perdón, los que tienen 319 cromosomas, ¿ustedes hicieron algún tipo de evaluación sobre la presencia, el número de genes, la presencia de secuencias repetitivas? No hicieron nada. Nosotros no hicimos nada, solo vimos el número. También lo que sí hice es tratar de germinar semillas. Es una de las únicas especies de Tephrocarpus que no he podido hacer germinar. Son bastante grandes las semillas y no las he podido hacer germinar también. Yo creo que el sistema, tampoco he visto, no he hecho tampoco, ¿cómo es que se dice? Cruzamientos entre las flores, pero me parece, bueno, es como que esto es algo reciente y bueno, y tendríamos que seguir estudiando. Hay mucho para hacer, me parece que es algo súper interesante. Lo que podrían hacer es un test de tetrasolio para ver si los embriones son viables y están vivos. Ahora te dejo, Gabriela, perdón. Sí,
Tetrasolio yo lo he usado, lo que pasa que para estas semillas son durísimas, y es muy difícil sacar el tegumento para tener el embrión y ver si tiñe el tetrasolio. También tendría que hacer un patrón para ver si realmente son viables o no. He hecho con otras semillas cactáceas, pero con este género es bastante difícil sacar el tegumento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la charla. Yo no trabajo nada con esto, trabajo en papa, pero quería saber si existen proyectos de secuenciación de alguna de estas especies acá en Argentina o en consorcios con otros países. Mira, yo no conozco acá en Argentina que estén trabajando en la parte de secuenciación. Sí, con el grupo que yo colaboro en México, ellos sí están trabajando, bueno, más que nada con las especies de valor agronómico en secuenciación, y hay un consorcio para la Opuntia ficus indica. Lo que pasa es que Opuntia ficus indica es un octoploide, y el tema de la secuenciación por ahí se complica un poco. Gracias, sí, es muy complicado con las que son con ploidía alta la secuenciación, pero bueno, yo creo que son muy interesantes como para conocer sus genomas completos. Gracias. Sí, sí, sí. Yo creo que están en camino la gente que está haciendo eso en México. Acá en Argentina no. Hola, mi nombre es Mariana. Quería preguntarte si con el tema de la divulgación, bueno, muy linda, interesante la charla. Yo no trabajo en eso, pero me parece re interesante cómo a partir de esa información que van logrando pueden armar las filogenias. Me parece muy, muy loco. Interesante, digo, pero muy wow, que no... Trabajo en otra área, nada que ver. Pero desde la parte de divulgación, vi que tenías algo de ciencia para armar, dijiste, y estaban con lo del Plant Day, Fascination Plant Day, me imagino. Sí. Pero lo de ciencia para armar, ¿qué es CSIT? Bueno, el CSIT es el sistema de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que hace es agrupar diferentes investigadores para lo que nosotros hacemos en investigación, llevarlo a las escuelas. Ciencia para Armar tiene 3 etapas, ¿sí? O 3 módulos, que es para primarios, secundarios y terciarios, y uno presenta diferentes proyectos y los puede llevar a las escuelas, ¿sí? O los podés, que los alumnos vayan al centro de investigación. Nosotros en esos 2 proyectos lo que vamos a hacer es estaba planteado para este año, para ahora, para el mes de mayo. Yo creo que se va a pasar para octubre en esta Ciencia para Armar, y lo que nosotros hacemos es que los alumnos vayan al laboratorio a ver diferentes técnicas en el laboratorio. Y regalado por la... Regalado por la universidad, sí. Perfecto. Sí. Bárbaro, muchas gracias. Sí, está, bueno, si vos querés entrar, podés entrar ahí en la universidad y está una pestaña que dice Ciencia para Armar, y uno puede armar su proyecto. Bueno, sí, me voy a chusmear un poquito. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy linda charla, Laura. Yo también tengo una preguntita con respecto a investigación, no sé si puedo hacerla. Sí. Es más que nada sobre, como hay varios eventos de poliploidía dentro de este grupo de cactus, de cactáceas, ¿has visto que esos poliploides tienen mayor plasticidad fenotípica y en cierto modo pueden ocupar un nicho ecológico mayor debido a eso? ¿O? En cactáceas se habla mucho de plasticidad fenotípica. Si vos traes un cactus de un ambiente y lo pones con mucha humedad o con poca humedad, fenotípicamente varía, o sea, ya no se parece a lo que vos trajiste. Yo no he visto trabajos de plasticidad fenotípica en cactáceas. Sería súper interesante hacer trabajos para ver lo que es la plasticidad y cómo el genoma se adapta a diferentes ambientes. No sé si hace referencia a eso. Y en cuanto al nivel de ploidía, yo creo
que dentro de las especies, por ejemplo en Tephrocactus hay especies que tienen muchos citotipos, eso es importante en cactáceas. La explicación yo creo que es por la reproducción asexual, que tienen más que nada algunos grupos y no otros. Perfecto, muchas gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Laura. Y al resto también. Muy linda la charla. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ok, fantástico. Yo empecé hace poco a trabajar en mi tesina de licenciatura con cactus y más que nada en la parte de raíces, pues lo que estoy estudiando yo es un poco si los cactus efectivamente, o sea, porque en Opuntia se ve que micorrizan y que hay efecto de la micorrización, pero después en todo lo que es cactoidea, muchos estudios no hay, creo que hay estudios hechos de 2 géneros, y del resto de las cactáceas solo en Opuntia, me parece, la mayoría, por una cuestión del interés económico. De hecho, casi siempre es en Ficus indica, Sulfuria y otras. Y yo quería hacerte una consulta de la parte, porque vi el trabajo este en el cual dijiste que tenía como el crecimiento ese fijo de la raíz y después el meristema acaba o cesaba de reproducirse. Eso era en semillas de cactácea, que lo habían visto con la investigadora en México, ¿no? Sí. Bien, ok. Eso después ustedes vieron, o sea, solo lo vieron en la parte de semillas, no se fijaron si después esta cuestión de los meristemas abortivos seguía pasando con plantas adultas, ¿no? Mira, el grupo de trabajo de México, Sí. ellos trabajan en fisiología de raíces, más que nada en Arabidopsis, y tienen una línea paralela que es en cactáceas. Nosotros sí vimos solamente en las raíces primarias sí, de germinación de semillas. De germinación. Okay. Sí, pero un investigador de allá, que es Joseph Dubrovsky, él estaba súper interesado en ver cómo eran las raíces laterales, porque nosotros como hacíamos en placas de Petri con medios estériles, podíamos seguir el crecimiento, y una vez que se detenía ese crecimiento, que era en la mayoría de las veces, empezaban a formarse las raíces secundarias, ¿sí? Dependiendo de las especies, algunas tenían ese tipo de crecimiento secundario y en otras no. Bueno, es otro estudio de ver cómo son las raíces secundarias, pero ellos estaban tratando de dilucidar cómo era el crecimiento en las raíces secundarias, claro, que yo me imagino que también debe ser determinado, es decir, que tienen muy poquitas divisiones y se agota. Nosotros eso lo podíamos ver a simple vista, por el crecimiento de los pelos, o en microscopio cuando hacíamos los preparados, veíamos que ya no teníamos las células meristemáticas. Claro, ok. Bueno, y eso lo habían visto para cactáceas y para algunas opuntioideas. Sí, nosotros hemos visto para muchas cactoides, que es una de las subfamilias, hemos visto para Pereschia, hay un trabajo publicado y el otro está por salir, okay, el trabajo de las opuntioides está por salir, pero la revisión completa del género está publicado, si vos querés después te lo paso. Ah, bueno, ahí están todas las analizadas, porque está sí, Pereschia, Migüeña y varias cactoides. Lo que pasa, okay, es que en opuntioidea no pudimos llegar a conclusiones. Ok. Bueno, qué bueno, qué interesante también. Y muchas gracias. Sí, agradecería que me pases ese estudio, o aunque sea el título. Te lo paso. Franco, si querés dejarnos tu email en el chat, entonces se lo podemos pasar a Laura para que pueda enviarte el artículo. Genial. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Laura. Si no, ya vamos concluyendo el seminario. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Hermosa la presentación, muy completo, tanto desde la parte de, bueno, toda la investigación y también la parte de docencia. Así que, bueno, los esperamos entonces el próximo lunes, que
que estaba planificada la charla de Guillermina Mendiondo, pero ella no podrá brindarla, por lo tanto vamos a tener en su reemplazo a Gabriela Auca. Ella nos va a contar un poco sobre, bueno, ya nos contará después ella sobre qué. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Nos vemos.